¿qué tal? Mi nombre es Daniel Soto y les voy a presentar un video de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que les confiere unas propiedades indispensables o muy importantes para los seres humanos en diferentes campos, como lo pueden ser en la alimentación, en la industria farmacéutica, en la producción de petróleo y muchos otros campos. Los alquenos son los compuestos orgánicos que únicamente presentan carbono e hidrógeno en su molécula y además presentan uno o varios enlaces dobles. Su terminación es en eno. Para nombrar los alquenos es necesario seguir las siguientes reglas, que es identificar la cadena principal, numerar la cadena principal, identificar las radicales y nombrar el compuesto. En el paso número 1, aquí podemos ver que ya identificamos la cadena principal, que es la que tiene más carbonos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí numeramos ya la cadena principal, 1, 2, 3, 4 carbonos. Se dice que es un butano. Y aquí podemos ver que también se encuentra un metil. Entonces aquí ya habiendo numerado la cadena principal, que hay 4 carbonos, se dice que es un butano, y hay un metil, se señala dónde se encuentra el metil y se nombra el enlace. Entonces decimos que en el carbono 2 hay un metil, en el carbono 1 y 3 hay 2 alquenos, porque en el carbono 1 hay doble enlace, en el carbono 3 hay doble enlace, que es de los alquenos. Entonces se dice que hay un 1 y 3 es butadieno, dieno de dos alquenos, por eso se pone butadieno. Entonces se dice que es 2-metil 1,3 butadieno de los alquenos, doble enlace de los alquenos, porque hay dos alquenos, dieno, butadieno. Entonces proseguimos con los alcanos. Los alcanos en la vida cotidiana principalmente son el gas butano, el gas propano, que se usan son los combustibles domésticos que usamos para cocinar. Su fórmula general es CnH2n más 2. Los alcanos son compuestos formados exclusivamente por carbonos e hidrógenos. Son hidrocarburos, que solo contienen enlaces simples carbono más carbono. Son enlaces simples, se identifican solo por tener enlaces simples. Los alcanos se nombran terminando en ano, el prefijo que indica el número de carbonos de la molécula. Metano, etano, propanol y así sucesivamente. Primero identificamos la cadena principal y después identificamos las radicales y nombramos. Como podemos ver aquí, que esta es la cadena principal, tiene 6 carbonos, decimos que es un hexa de 6 carbonos. Es un hexano. ¿Por qué hexano? Porque la terminación de los alcanos es en ano, entonces es un hexano. Aquí ya numeramos la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como podemos ver, en el carbono 2 se encuentran 2 metiles, entonces decimos que es un dimetil. En el carbono 2 hay un dimetil, en el carbono 4 hay un etil. Entonces la nomenclatura quedaría como en orden alfabético. Primero se pone la E porque la E está primero que la M, entonces se pone que hay en el carbono 4 hay un metil, entonces decimos que en el carbono 4 hay un metil, un etil. En el carbono 2 hay 2 metiles, se pone dimetil, y esto es un hexano. ¿Ok? Entonces proseguimos con los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos de cadena abierta que se caracterizan por tener uno o más enlaces triples. Es interesante la nomenclatura de los hidrocarburos que contienen doble y triples enlaces en su molécula. Los alquinos pueden encontrar en un mismo enlace, dobles y triples enlaces. Ahorita les voy a enseñar cómo son dobles y triples enlaces. Su uso cotidiano en esta fabricación se usa en la fabricación de plásticos, en los tubos PVC, que son los que usamos para las tuberías.
Estos provienen de o sea, se usan los alquinos para poder hacer los tubos de PVC. Entonces, para la nomenclatura de los alquinos, identificamos la cadena principal, que es la que tiene más carbonos, como podemos ver aquí, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Y también podemos ver que hay doble enlace en el carbono 1 y en el carbono 5 hay doble enlace, en el carbono 3 hay un triple enlace. Esto es lo que les decía de doble enlace, triple enlace. Los doble enlaces provienen de los alquenos, los triples enlaces provienen de los alquinos. Aquí hay un alqueno, otro alqueno y un alquino. También podemos ver que hay un etil y un propil. ¿Por qué un propil? Porque es una cadena de radicales lineal, de 3 carbonos lineales. Y un etil porque es una cadena de 2 carbonos lineales. Entonces se pone que nombramos esta cadena, ponemos alfabéticamente primero el etil, se pone que en el carbono 2 hay un etil, en el carbono 2 hay un etil, en el carbono aquí se pone que en el carbono 5 hay un propil, esto se le llama propil. En el carbono 5 hay un propil, pero se le pone non, propil non. ¿Por qué non? Porque hay 9 carbonos en la cadena principal, entonces se le agrega el propil non de 9 carbonos. Ya una vez teniendo identificando todo esto, ahora vamos a poner 1,5-dien. 1,5-dien, ¿por qué dien? Porque es de los alquenos, entonces se pone dien, por eso se abrevia dieno, de que hay 2 alquenos en el carbono 5 y en el carbono 1 hay dieno. Entonces, en el carbono 3 decimos que hay un alquino y se le pone ino, alquino. 1,5-dieno, 3 alquino. Entonces, avanzamos con los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos de cadena cerrada, bueno, les voy a explicar. Los hidrocarburos cíclicos se nombran igual que los hidrocarburos alcanos, alquenos o alquinos, del mismo número de átomos de carbono, pero anteponiendo el prefijo ciclo. O sea que antes de poner que se encuentra un metil, se pone ciclometil, ciclometil, dimetil. Entonces, primero se pone el ciclo antes que los demás, de que las nomenclaturas de los alquenos, alquinos o alcanos. Los hidrocarburos se utilizan en la elaboración del petróleo. Se usan mucho para poder, para la fabricación del petróleo, para todo eso relacionado con el petróleo se usan los hidrocarburos cíclicos. Para identificar los carburos, primero identificamos si hay dobles enlaces para poder numerar desde ahí. Entonces, como podemos ver aquí no hay doble enlace, aquí tampoco hay doble enlace, aquí sí hay doble enlace. Entonces numeramos desde los dobles enlaces. Aquí, como no hay doble enlace, solo es un ciclopentano. ¿Por qué propano? Ciclopropano. ¿Por qué propano? Porque hay 3 enlaces, 1, 2, 3. Entonces dice que es un propano y se le agrega ciclo, entonces se le agrega ciclopropano. Aquí, como podemos ver, hay 4 enlaces, es un butano, entonces se le agrega ciclobutano. Aquí, como podemos ver, hay doble enlace, hay 2 doble enlace que le pertenece a los alquenos. Entonces numeramos a partir del primer doble enlace. Empezamos un alqueno, que es 1, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces y hay en el enlace 1 y en el enlace 3 2 alquenos. Entonces se pone que en el enlace 1 y 2 hay 2 dienos, 2 alquenos. Entonces se pone que es un ciclopentano. Pero como hay doble enlace, se le pone que en el 1 y en el 3 hay 2 alquenos. Entonces se pone ciclopen 1 y 3 dieno. Entonces avanzamos con los hidrocarburos aromáticos.
Los hidrocarburos derivados del benceno, el benceno se caracteriza por una inusual estabilidad que le viene dada por la particularidad de disposición de los dobles enlaces conjugados. Reciben este nombre debido a los olores intensos normalmente agradables que presentan en su mayoría. En la vida cotidiana esto se usa para los perfumes, para los desodorantes, todo ese tipo como su nombre lo dice, son hidrocarburos aromáticos que pues son aromáticos, o sea, son pues como su nombre lo dice, ¿no? Son traen aromas, para eso se usan. Para empezar con la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos, tenemos que saber que esto que está aquí, esta tablita que está aquí, esto es un benceno, pero hay diferentes maneras de representar un benceno. Esto es un benceno, como también puede ser esto un benceno, o puede ser también un benceno. Entonces, empezamos con la nomenclatura de los bencenos, de los de los bencenos. Bueno, entonces empezamos. Primero tenemos que numerar los enlaces e identificar radicales para después nombrarlo. Aquí como podemos ver los enlaces, aquí están los enlaces. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sí, todo esto es un benceno. Aquí como podemos ver en el primer enlace, enlace hay un carbón, hay una radical que se llama metil, es un metil, esto es un metil. Entonces se pone que es un metilbenceno. ¿Por qué benceno? Porque esto es un benceno y se enlaza con un metil. Entonces es un metilbenceno. Aquí como podemos ver, metilbenceno. Aquí como podemos ver en el carbono 1 y en el carbono 2, en el carbono 1 y en el carbono 2 encontramos un metil y un etil. Como nos conviene alfabéticamente primero numerar del etil, entonces ponemos que aquí empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Aquí se puede numerar dependiendo cómo te convenga, puedes numerarlo de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces aquí ya vemos que hay un etil, se pone etil, en el carbono 1 hay un etil, en el carbono 2 hay un metilbenceno, del benceno. O también se puede poner ortoetilmetilbenceno, que en el orto ya se señala que es 1,2, que en el 1 y en el 2 hay dos radicales. Entonces por eso se pone ortoetilbenceno, etilmetilbenceno. Con el tercer benceno podemos ver que en el carbono 1 y en el carbono 3 hay dos metiles, o sea, hay un metil, otro metil, hay dos metiles. Entonces se dice que es un dimetil y se le agrega benceno, dimetilbenceno. Pero también se le puede poner metadimetilbenceno. Aquí como se puede poner orto, que ya señala en el 1 y en el 2, y el meta señala que en el 1 y en el 3 hay radicales. Como también en el 1 y en el 4 puede señalar que hay radicales y se le dice para. Entonces se dice orto, meta, para. Esto de aquí es un cloro. Entonces, esto es un benceno, un clorobenceno. Pero vemos que hay dos cloros. Entonces, en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos cloros. Entonces, se dice que es un diclorobenceno. En el carbono 1 y en el carbono 4 es un diclorobenceno. Pero como les dije, que se puede abreviar con la P, que es para, la para ya te señala que hay una radical en el 1 y una radical en el carbono 4. Entonces vemos que hay un cloro, otro cloro, y se pone dicloro. Entonces se pone P diclorobenceno. Aquí ya no tenemos que señalar dónde se encuentran los cloros. Entonces aquí concluye mi video. Gracias por verlo. Hasta luego.